Buenas tardes a todos. Bueno, supongo que ya han podido resolverlo, al menos han tratado de resolverlo al ejercicio de sueldo que habíamos planteado. Sea como sea, yo les voy a plantear la solución y por favor corroboren en base a lo que ustedes hicieron, y en la próxima clase presencial me llevan todas las dudas que tengan al respecto, las sugerencias, ¿sí? Para que vayamos creciendo en este camino de codificación en el pseudocódigo para después poder implementarlo en Java. Vamos directamente a la resolución del problema sin más preámbulos, ¿sí? Volvamos a nuestro problema. Habíamos visto de que nosotros debemos ingresar una categoría, unos años de antigüedad o la antigüedad, la cantidad de hijos y si era casado o no. Bien, y en base a eso ir resolviéndolo. Si lo vemos al gráfico, ingresamos categoría, año de antigüedad, cantidad de hijos y si es casado. Vamos directamente a hacer esto. ¿Sí? Un poquito más grande el texto. Ahí está. Vamos a, entonces, primero que nada, vamos a mostrar al usuario, ingrese categoría, perdón, acá, corroboré de nuevo, categoría de empleado, del empleado, que sabíamos que podía ser 1, 2 o 3, ¿sí? Vamos a leer la categoría. Perfecto. A esto lo vamos a encerrar, como habíamos dicho, de que lo validemos. Vamos a repetir. Bien. Vamos a repetir. Ingresa la categoría del empleado hasta que o mientras que la categoría sea menor a 1 o la categoría sea mayor a 3, ¿sí? A esto le podemos ir agregando para ir acostumbrándonos. Podemos ver que categoría debe ser un número entero, entonces vamos a poner definir categoría como entero, es decir, la categoría es un número entero. Bien, ahora vamos a ingresar luego de esto los años de antigüedad. Los años de antigüedad también es un entero. Años de antigüedad y la cantidad de hijos también. ¿Sí? Lo definamos como entero porque sabemos de que los años de antigüedad y la cantidad de hijos no son valores que permitan números decimales, igual que la categoría. Entonces vamos a ingresar los años de antigüedad. También vamos a validarlo de que los años de antigüedad estén en el rango correcto. Entonces vamos a poner ingrese años de antigüedad e ingresamos años de antigüedad y vamos a repetir mientras que los años de antigüedad sean menor a 0. Acá no hay una condición adicional, pero sí a esto lo voy a poner en este caso nomás que es conveniente siempre mostrar el mensaje de error. En este caso solamente les voy a mostrar en el de años de antigüedad. Por ejemplo, si acá podemos ir validando, si los años de antigüedad es menor a 0, entonces, y podemos poner mostrar, por favor ingrese un valor mayor a 0, o sea, mostrarles un mensaje, ¿sí? En este caso, si ingresa un número menor a 0,
Le mostramos el mensaje y este ciclo repetitivo va a hacer que lo vuelva a ingresar. Ahora vamos a probar a eso y vamos a ingresar la cantidad de hijos, ¿sí? Voy a copiarle esto. Acá vamos a hacer lo mismo, que es cantidad de hijos, que lea la cantidad de hijos, y si la cantidad de hijos, ¿sí?, es menor a 0, entonces por favor ingrese un número, ¿sí? Y acá podríamos poner exactamente lo mismo, nada más que acá, sí. La misma pregunta, ¿sí? La misma pregunta acá, que si la categoría es menor a 1 o mayor a 3, por favor ingrese un valor válido para categoría. Pongo el acento. Ahí está. Entonces hasta acá tenemos solo los ingresos de datos, ¿sí? Lo único que les agrego o les sumo en este video es el hecho de mostrar un mensaje, ¿sí? Porque muchas veces el usuario no sabe por qué se le vuelve a solicitar, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, se le puede decir categoría inválida y volver a poner, entonces vale la misma pregunta, ¿sí? Nada más que se cumple la pregunta, se le muestra el mensaje de error y el mismo ciclo va a hacer que vuelva a este punto. Miren, probamos hasta acá, total no hacemos ningún cálculo. Si ingresamos una categoría 5, por favor ingrese una categoría válido e inmediatamente vuelve a solicitar el ingreso. Si ingresamos 0, ingresa una categoría válida, ingresamos un 3, me deja pasar a los años de antigüedad. Si ingreso un menos 1, me va a decir, por favor ingrese un valor mayor a 0. Bien, debería ser mayor o igual a 0. Y ingrese los años de antigüedad, por ejemplo 3, me deja pasar cantidad de hijos, menos 1, me muestra el mensaje, perdón, ahí cantidad de hijos está mal, no me tiene que, está mal, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Perfecto, acá pueden observar que me dejó pasar, pero ¿por qué? Porque por la cantidad de hijos es la que no tiene que ser mayor a 0. Entonces, acá vamos a poner mayor o igual a 0, porque están mal los mensajes, mayor o igual a 0. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos ingresado. Y lo mismo podemos hacer para el estado civil o la pregunta, ¿sí? Podemos decir, vamos a abrir una pregunta, lo cerramos y preguntamos, ¿es casado? Y le decimos que las opciones válidas son sí o no. Y acá le podemos poner la palabra casado. Y acá podemos hacer la pregunta. Primero veamos cuál sería la respuesta, las respuestas válidas. Sería sí o no, la S o la E. Entonces nosotros podemos decir que mientras que vamos a transformar en mayúsculas lo que el usuario ingrese para no estar validando si es que ingresó una S mayúscula o una S minúscula directamente. Cualquier cosa que el usuario haya ingresado y está en la variable mayúscula, lo convierta a una mayúscula y lo compare con la letra S. Entonces dice, mientras que mayúscula sea diferente de S y todo esto, de nuevo, mayúscula sea diferente de N, en ese caso va a tener que volver a hacer el ingreso. La misma pregunta la utilizamos aquí. Bien. Entonces, si no ingresó una S y no ingresó tampoco una N, ingrese, le damos el mensaje que ingrese
S o N. Bien, y eso se va a ir repitiendo. Veamos si funciona. Vamos a ingresar 1, 1 y acá es casado G D. Vamos a ingresar una S minúscula y me deja pasar, ¿sí? Porque lo convierte a mayúscula. A ver si con la N funciona. ¿Sí? La ventaja de esto es que lo pueden ir probando. Vamos a reiniciar. 1, 1, 1. Con la N minúscula funciona. Vamos a reiniciar. Vamos a probar con la S mayúscula. 1, 1, 1. Una S mayúscula también funciona. Y es porque se le está aplicando la función mayúscula, que es lo que hace. No importa si el usuario ingresa una S minúscula o una S mayúscula, directamente lo valida. Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a comenzar con los cálculos, ¿sí? Vamos a calcular el sueldo básico. Para eso vamos a utilizar el según. Acá vamos a ubicarnos. Vamos a aprovechar que el mismo PCI me permite utilizarlo y sabemos que es que ya está validado. Vamos a ver la categoría. Si la categoría era 1, 2 o 3. No hay otro modo. ¿Sí? Es solo 1, 2 o 3. Y tenemos que el sueldo básico era igual a 12.000. Si no, el sueldo, ya lo voy a corregir eso, básico era igual a 15.000. Sí, este es un sueldo. Bien, sueldo básico. Y en este caso, el sueldo básico era igual a 20.000. ¿Sí? Luego de eso calculamos el importe por antigüedad. El importe por antigüedad va a ser igual a un 0.02 por los años de antigüedad por el sueldo básico que acabo de calcular. ¿Sí? Habíamos dicho que era un 2% por la cantidad de años de antigüedad. Eso es lo que decía el enunciado. ¿Sí? 2% por cada año de antigüedad. Si tiene 5 años de antigüedad, esto se va a hacer un 10% sobre este sueldo básico que acabamos de calcular. ¿Sí? Acá me quedó mal. Sueldo básico. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Me había errado ahí. Ahora, el importe por hijos va a ser igual a 540 pesos, habíamos dicho, por la cantidad de hijos. ¿Sí? Y acá preguntamos si es casado, si casado es igual a una S, perdón, sí, vamos a poner con mayúscula de nuevo para lo que veníamos haciendo. Si mayúscula de casado es una S, entonces vamos a decir que el importe por esposa es igual a ver, ¿era 300 pesos? Sí, 300 pesos. Y si no, el importe por esposa va a ser igual a 0. ¿Bien? Y ahora sumamos todo. El sueldo total va a ser igual a el sueldo básico más el importe por antigüedad más el importe por hijos más el importe por esposa, que es lo que hemos visto acá. ¿Sí? El sueldo total es el sueldo básico más el importe por antigüedad más el importe por hijos más el importe por esposa. Y lo único que nos queda es mostrar todos esos valores. Entonces podemos poner mostrar y decimos sueldo básico y ponemos sueldo básico. Bien, hacemos un mostrar. Importe por antigüedad, coma,
el importe de la antigüedad, ¿sí? Mostramos el importe por hijos como el importe por hijos, ¿sí? Perdón, está así, años de antigüedad y el importe de la antigüedad. Ahí está, importe de antigüedad, perdón, estaba revisando si había puesto bien el campo, la variable importe por antigüedad. Mostrar el importe por esposa importe por esposa y ahora nos queda el sueldo total. Vamos a poner mostrar, o sea, he visto que varios de ustedes ya juegan un poquito con la pantalla, jugamos también. Mostrar sueldo total, coma, y tenemos el sueldo total. Perfecto. Así quedaría el código y probemos que funcione, ¿sí? Lo ejecutemos. Supongamos que es de la primera categoría, el empleado, ya sabemos que está validado, así que utilicemos directamente valores. Que tenga 5 años de antigüedad, que tenga 3 hijos y que sí sea casado. Entonces veamos, el sueldo básico, hemos dicho que si la categoría era 1, el sueldo básico era 12.000. ¿Es así? Sí. Si va administrativo, es 12.000. Años de antigüedad son 5, 5 por 2 es 10. Quiere decir que tenemos un 10% de 12.000 es 1.200. Tiene 3 hijos y 540 cada hijo son 1.620 y el importe por esposa es 300. Y si sumamos estos valores, exactamente me da 15.120. Reiniciemos y pongamos por ejemplo una categoría 3 que tenga 8 años de antigüedad, que tenga solo 2 hijos y que no sea casado. Bien, entonces el sueldo básico, perdón, acá me equivoqué, evidentemente, ahí está mal, ya estoy viendo, le puse 2.000 pesos y es 20.000 pesos, ¿sí? Ahí, de entrada me da error. Volvamos. Categoría 3, habíamos dicho 8 años de antigüedad, solo 2 hijos y no era casado. Ahí está, el sueldo básico es 20.000, 8 por 2, 16, un 16% de 20.000 es 3.200, eso es correcto. 2 hijos, 540 cada hijo es 1.080 y el importe por esposa es 0. Entonces el sueldo total podemos ver que me da la suma de 24.280 y si sumamos estos conceptos coincide con lo que haremos. Bueno, esto es la solución que yo les propongo. Ni mejor ni peor, bueno, pero que ustedes vayan viendo siempre en base al análisis que se hizo, teniendo el orden que en el que se va desarrollando, validando los datos de entrada, ¿sí? Acá lo único que hemos hecho es agregar el mensaje cuando era inválido, ¿sí? Y a partir de ahí pueden observar que están los 3 momentos: los ingresos de datos, ¿sí? Los cálculos y cómo mostramos los resultados al final. Bueno, muchas gracias por prestarme atención durante este momento y ya nos vemos en la próxima clase.